El Dios que yo conozco, espero que sea el mismo Dios que usted conoce. Es un Dios clemente, misericordioso, lleno de gracia para compartir con nosotros. Es un Dios fiel a lo que promete. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. El Dios que yo conozco, lo que promete, Él lo cumple. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. ¿Y qué promete? Dice, y os daré descanso, os haré descansar. Yo moveré lo que tenga que mover para que tú descanses. Tu trabajo es venir a mí y tienes la promesa, dice el Señor, de que yo te voy a dar el descanso, lo que tú necesitas para estar bien. El Dios que yo conozco es un Dios que siempre es fiel a lo que habla, a lo que promete. El Dios que yo conozco es el Dios que cumple sus promesas. Mateo capítulo 7, versos 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Jesús promete que si pedimos, ¿qué? Nos va a dar. Jesús dice que si pedimos vamos a recibir. Dice, buscad y ¿qué? Y hallaréis. No dice que vamos a buscar. Nos estábamos riendo aquí en la Florida, íbamos mi esposa y yo ayer en la tarde. Y andaba un hombre morenito, se miraba obviamente bastante mal en la banqueta, busque y busque. Y me dice mi esposa, mira pobrecito, ¿qué se le perdería? No le dije, no se le perdió nada. Anda buscando pero no sabe qué, porque andaba mal. El Señor dice, busca, y Él va a hacer que encuentres lo que tú necesitas. Llamad y se os abrirá. Tú tocas la puerta, tú empujas y el Señor va a hacer lo que necesite hacer para que tú puedas tener lo que necesitas tener. Dice, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pero no es porque uno lo alcance o lo logra, es porque el Dios que yo conozco es un Dios que es fiel a sus promesas. El Dios que yo conozco es un Dios que siempre está ahí para respaldar lo que Él dice que va a hacer, siempre y cuando tú completes el condicional que tiene la palabra, la promesa, lo que Dios te ha dado. Existió hace muchos años un rey que conocía a Dios. Y otra vez le digo, no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Por ejemplo, vivimos unos tiempos muy controversiales con el presidente de nuestra nación. Si usted prende el canal de las noticias y mira ese canal de noticias de CNN, todo lo que hablan del presidente, todo, absolutamente todo, es negativo. ¿Ve? Si camina la mujer enfrente y él atrás, dicen que está mal. Y si camina él enfrente y ella atrás, está mal. O sea, uno se llena de información. Si miras el canal noticiero de CNN, todo es en contra del presidente. Ahora, si vas al otro canal, Fox News, todo lo que hace el presidente, si estornuda, está bien. ¿Ve? Si estornuda es lo que necesita hacer, está bien. Ahora, nosotros creemos, el pueblo norteamericano cree que conoce al presidente por todo lo que oye del presidente. La gente cree que conoce a Dios por todo lo que oye de Dios. Pero no es lo mismo conocer a Dios que saber de Dios. Nosotros sabemos mucho del presidente de nuestra nación, porque oímos un lado negativo, un lado positivo, pero ¿quién le conoce? ¿Quién le conoce? Mi canal, mis programas favoritos son las noticias. Miro los dos canales para tratar de hacer un balance. Y yo creo que nunca voy a conocerlo porque ni siquiera lo he visto, pues. Solamente lo que he oído. Entonces yo solamente sé cosas de Donald Trump, pero no le conozco. Y yo no creo que tenga la oportunidad de conocerlo. Bien. Yo he orado por él, pero él ni sabe.
No le conozco. Conocer es intimar, saber realmente cómo es la persona. Había un rey, el hijo de Acaz, un rey malo. El padre de él era malo. El hijo de él llega al trono y hace lo bueno delante de Dios, que conoce a Dios. Y cuando digo conoce a Dios, me estoy refiriendo a que este rey se ha sujetado a los mandatos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, a la ley mosaica. Y su conocimiento a guardar lo que Dios le pide lo lleva a hacer un reto que a mí me impresiona. A mí me impresiona. Porque era en el tiempo del rey Isaías y Dios le habla a Isaías y le dice: ve y dile a mi siervo Ezequías que prepare su casa porque va a morir. Ahora nosotros quizás entendemos esto y lo vemos como qué drástico. Oye, Dios le manda a decir te vas a morir. Pero Dios le está previniendo, arregla las cosas porque es tiempo que te reúnas con tus antepasados. Y no de bonita forma el profeta Isaías va al palacio, entra donde está Ezequías con una llaga en un costado, está batallando mucho. Y entra y le dice: así dice el Señor, arregla tu casa porque llegaron al final tus días sobre la tierra. Y se regresa y se sale, se regresa, es todo lo que va y hace. Pero aquellas palabras de Isaías a Ezequías afectaron a Ezequías tremendamente. Ezequías se dio la vuelta en la cama, se puso contra la pared y empezó a llorar como un bebé. No se quería morir, pues. Empezó a llorar y a llorar. Y hace un reto que yo no sé cuántos de los que estamos aquí pudiéramos hacerle a Dios. Porque le dice: recuerda, oh Dios, recuerda cómo he andado en tus caminos. Recuerda, oh Dios, cómo ha sido mi vida cumpliendo tus mandamientos. Apenas acaba de decirle esto. El profeta Isaías apenas va atravesando el patio del palacio. Y Dios le habla a Isaías de nuevo. Y le dice: regrésate y dile a mi siervo que le voy a dar otros 15 años de vida. El Dios que yo conozco es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios que es fiel a sus promesas. Es un Dios que constantemente nos está buscando, nos está tratando de ayudar. Es un Dios compasivo. Es un Dios misericordioso y es un Dios lleno de gracia para con nosotros. El Dios que yo conozco siempre está tratando de tocar tu vida para bendecirte, para dejarse conocer por ti. Se habían llevado presos, los asirios habían bajado y habían tomado al reino del norte, las 10 tribus, la parte grande que se había dividido, y se la llevaron al exilio. Y quedaron unos cuantos regados, quedaron los que los asirios consideraron como scrap del pueblo hebreo. Es todo lo que quedó allí regado. A lo fuerte de la sociedad, a lo bueno de la sociedad del reino del norte de los israelitas, se los llevaron de esclavos, de siervos. Ezequías, conociendo a Dios, hace una carta. Y en esta carta dice: necesitamos restaurar el orden que nuestro Dios nos ha dado. Si queremos tener, gozar, volver a tener el esplendor que había en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, nosotros tenemos que restaurar lo que se hacía. Y escribe una carta, y no nada más para el reino del sur de Judá, sino la carta también la manda a que la caminen en lo que quedó del pueblo de Israel en el norte. Y los del norte se rieron del rey. Pero te quiero leer un pedazo de el final de esta carta. No sé si te lo puedo presentar de esta manera, pero una carta donde un hombre que conoce al Dios que yo conozco, que conoce al Dios que espero que tú conozcas, no que sabe, lo conoce. Sabe cómo funciona, sabe cómo es. No se lo platicaron, lo ha vivido él mismo. Y al final de esta carta, donde reta a la nación a que empiecen de nuevo,
termina la carta Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9. Dice, si se vuelven al Señor, porque conoce al Señor, lo conoce, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. Expulgaba el verso durante el comienzo del fin de semana y decía yo, nosotros vivimos en una sociedad donde nadie va a venir a llevarnos a ningún lado. Nadie va a venir a llevarse a nuestros hijos, así como en el tiempo de la esclavitud iban a África a cazar negritos para traerlos de esclavos. Así como los asirios habían venido o habían viajado al reino del norte de Israel y se los llevaron a todos. En nuestro tiempo no existe eso. Pero en nuestro tiempo sí hay mucho que se llevan a tus hijos, la sociedad, los programas, la droga, el alcoholismo. Y aunque están durmiendo bajo el mismo techo, de todos modos ya no son parte de la familia. Duro. La sociedad actual se lleva tu matrimonio. Y ya dentro de esa casa, porque es todo lo que es casa, ya no hay hogar. Solamente conviven un grupo de muchachillos con dos adultos que están ahí por conveniencia, con 1000 dificultades, pero el matrimonio ya se lo llevaron. Aquí se habían llevado físicamente a 10 tribus del pueblo de Israel. Y aquí está el hombre que conoce a Dios, sabe cómo opera Dios. Él ha honrado a Dios y ha mirado el resultado. Y los está invitando a los que quedaron, los está invitando a que se vuelvan al Señor. Vamos a celebrar la Pascua. Aunque ya ni la estamos haciendo a tiempo, vamos comenzando de nuevo. Dice, si se vuelven al Señor, dice, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos. En otras palabras, busquemos a Dios y que Él haga propicia, buena la vida allá donde están ellos sufriendo, que los guarde, que los proteja. Y vamos a ver, tienen la esperanza porque el Dios que yo conozco así obra de traerlos de regreso a esta tierra. Y luego viene una frase que me encanta. Dice, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. El Dios que yo conozco, el Dios que tú conoces, el Dios que nos tiene aquí en este lugar. El Dios que cuando miramos la historia de la iglesia, miramos cómo ha abierto las puertas. ¿Sabes por qué Dios ha abierto las puertas en esta iglesia? Porque Dios ha estado juntando un grupo de personas y nos hemos podido negar unos a otros para hacer la obra del Señor. Dice, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Dice, si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú buscas de Dios, Dios jamás te va a abandonar. Podrás tropezar, te vas a equivocar, porque vivimos en un mundo complejo. Vamos a tener problemas a la izquierda, a la derecha, al frente. Es una sociedad compleja. No hay nadie mientras tengas problemas, es que estás vivo. El día que te deje de latir el pulso, si moriste en Cristo, entonces los problemas se acabaron. Pero mientras estemos en la tierra, todos vamos a encontrar dificultades. Todos. ¿Ves? El Dios que te llamó a salvación, escucha, el Dios que te llamó a salvación sabía muy bien los estragos que ibas a pasar en la vida. El Dios que te llamó a salvación sabía muy bien tus tropiezos adelante, tus fallas hacia Él. Pero Él deja bien establecido su carácter como es Él. Ezequías, que lo conoce, que lo retó. Yo no sé cuántos de nosotros nos podríamos arriesgar a retar a Dios y decirle, Dios, tengo esta necesidad, mi familia tiene esta necesidad, estoy en este hoyo. Recuerda cómo te he servido, recuerda que he vivido rectamente.
Mira mi corazón, cómo he sido, no hay orgullo, no hay soberbia, no hay bajas. No sé quién de nosotros podría retarlo para decir, en base a esto, Señor, ayúdame. Yo creo que el cristianismo de nuestro tiempo, nosotros venimos diciendo, Señor, no mires mis faltas. Y en tu misericordia y en tu gracia, Señor, ayúdame en esta situación. Este hombre que escribe esta carta, y me aventuro a decir, no fue su mano, es el esfuerzo del Dios que yo conozco, moviéndolo, ayudándolo, para que junte a sus pollitos y restaure la adoración a Jehová de los ejércitos. Dice el Señor, su Dios es compasivo y misericordioso. Y en veces leemos estas palabras y preguntamos, es compasivo y es misericordioso. ¿Qué es compasión? ¿Qué es misericordia? ¿Qué es justicia? ¿Qué es gracia? Porque mientras el cristiano no tenga bien definidas estas palabras, se va a quedar como aquel que le dieron el regalo y nunca lo abrió, nunca lo pudo tener. El Dios que yo conozco es un Dios lleno de amor para con nosotros. Es un Dios compasivo, misericordioso, lleno de gracia. Te voy a redefinir 4 palabras. Justicia. En la palabra de Dios vas a encontrar la palabra justicia con 2 diferentes connotaciones. Justicia cuando viene y el tema que se está hablando es justificación. No, estoy hablando de una justicia, no en la doctrina de la justificación. Justicia es que se te dé lo que mereces. En el lado positivo, si tú trabajas, es justo que te paguen. Si se aplica la ley, echaron preso a un jovencito de una familia muy amiga conmigo. Le dieron de 25 años a vida. Jovencito, creció en la iglesia. Y la mamá dice, no es justo. Le dieron muchos años por lo que hizo. La familia de los ofendidos dicen, le hubieran dado más porque es justo. Lo que nos hizo, eso es muy poquito lo que le dieron. Justicia es que te den el castigo relacionado con lo que hiciste. Aquí se hace justicia cuando ponen a alguien en la cárcel. Lo están haciendo pagar por el delito. Eso es justicia. Compasión, cuando la Biblia habla de compasión, cuando Ezequías dice que nuestro Dios es un Dios compasivo, la compasión de la que habla es ese sentimiento paternal que tiene Dios para con nosotros. Es ese sentimiento que brota de lo más profundo de las entrañas de uno. Es ese sentimiento, por ejemplo, hace muchos años miré una película muy grosera. Se llamaba El Lapando. Yo creo que hasta la quitaron del cine. Y era de un hijo que estaba en drogas, estaba preso en una de las peores cárceles de México. Y la madre lo miraba y a pesar de como aquel hijo era, tenía una compasión y lo cuidaba y le hacía. La compasión humana se llega a cegar. Y no miramos los defectos de los hijos, se mira únicamente lo bueno. Cuando la palabra de Dios dice que el Dios, nuestro Dios, es un Dios compasivo, es un Dios que al mirarte, al mirar tus estragos, tu familia, las luchas en las que te encuentras, los problemas que no has podido solucionar, en las veces que te has equivocado, te mira con compasión. O sea, de lo más profundo de Él, tiene ese sentimiento de un padre, de una madre, al mirar a un hijo que no puede hacer las cosas y uno lo quiere ayudar. Es compasión. Tenemos la otra palabra que se llama misericordia. La misericordia es una palabra muy mencionada en la palabra de Dios. Tenemos un Dios misericordioso. Misericordia es que no te den lo que mereces. Piensa por un momento. Que Dios nos diera a nosotros lo que merecemos.
Yo no sé tú, pero a mí me hubiera sacado los ojos, cortado las orejas. Imagínate que por cada mal pensamiento que tenemos de sacar una uña, ya debieras muchas. Misericordia es que Dios no te da o no nos da lo que merecemos. Por ejemplo, la noche que Jesús fue entregado, le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante, Pedro, me vas a negar 3 veces. Dijo, no, yo me muero, pero no te niego, Señor. Y Jesús le dijo, me vas a negar, y no una vez, 3 veces me vas a negar. Y Pedro juró por todos sus antepasados que no. Y cuando Jesús estaba preso en casa del sumo sacerdote, frente a una mujer, frente a una criada, negó a Jesús. Si a ti te hubiera dicho el Señor que emitieras juicio, ¿qué le hubieras hecho a Pedro por rajón? Por negar a Cristo. ¿Sabes? Cuando Jesús resucita y el ángel le deja saber a aquellas mujeres que fueron a la tumba, que fueran y les avisaran a los discípulos, tuvo mucho cuidado en transmitir bien la palabra y les dijo, también le avisan a Pedro. En aquella noticia que le estaban llevando a Pedro, no le estaban dando lo que merecía. Le estaban dando algo que no merecía porque él había negado al Señor. Lo incluyó, lo hizo sentir bien. Por eso esa carrera que pegó a la tumba. Misericordia es que no nos den lo que merecemos. La última palabra, gracia es que te den lo que no mereces. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Quién merece la gracia? Nadie. ¿Qué hicieron aquella primera pareja en aquel huerto y los echaron fuera del paraíso? Desobedecieron a Dios. ¿Cuántas veces? Una. Y cuando analizas, si no fue tan grande la desobediencia, Dios les dijo, de ese árbol no coman, y tuvieron a menos su palabra. Tuvieron a menos su palabra. Despreciaron el consejo de Dios. Está muy bonito California, la verdad, pero no lo podemos comparar con aquella vida. ¿Ve? Una desobediencia y fueron descalificados para aquella vida que tenían. Gracia es que no nos den lo que merecemos. El Señor siempre nos da más, porque por gracia sois salvos, dice el Señor. Ahora, si podemos entender estas palabras, quiero que mires el carácter del Dios que yo conozco, que cumple lo que dice, y lo cumple no porque está obligado, sino porque el carácter de Él es compasivo, misericordioso, lleno de gracia. A veces cuando definimos la gracia, más allá de que te den lo que no mereces, son las riquezas de Dios que nos llegan a nosotros a través de Cristo Jesús. Es la riqueza, todo lo que Dios tiene, llega a nosotros a través de Cristo Jesús. A eso se le llama gracia. Te voy a pintar un cuadro para que lo puedas digerir, mirar. Quizás identificar en alguna área para que mires que el Dios que yo conozco es un Dios lleno de compasión, sin importar las situaciones. Al Dios que yo conozco no le importa tu pasado. Al Dios que yo conozco no le importa tu presente, en donde puedas estar metido ahorita. Al Dios que yo conozco le importa la decisión que tú puedas hacer para venir a Él y Él ayudarte a salir adelante. Él no mira al pasado y dice, no, a ti no. Él no descalifica. Había una vez un hombre que tenía lepra, te voy a leer un pedazo. Cuando descendió Jesús del monte, Jesús acaba de traer el sermón del monte. Y viene una cantidad de personas que vienen bajando del monte hacia la ciudad. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía muchísima gente. O sea, había no eran cientos, eran miles de personas
que venían de escuchar ese tremendo sermón del monte. Viene Jesús, vienen sus discípulos y viene toda la gente que lo estuvo escuchando. Y he aquí vino un leproso que se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Déjate, presento la escena para que entiendas bien al Dios que yo conozco. Pero déjame te llevo a que mires primero la necesidad de aquel hombre que tenía lepra. Dice un escritor que le pone vida a la palabra, que un hombre mientras andaba sembrando y trabajando su tierra, de repente le daba una mirada a uno de sus brazos y miraba una mancha blanca que le había salido. Quería detenerse y pensar, pero no quería confrontar su realidad. Porque cuando se ponía y confrontaba su realidad, había un 90% de posibilidades en su mente que fuera lepra, y prefería ignorarla que aceptarlo. Muy parecido a la sociedad nuestra. Empezamos a ver a nuestros hijos tomar un mal camino, empezamos a mirar las síntomas en los matrimonios de que algo no va a estar bien, y es más cómodo, más fácil, o es algo de nuestro tiempo que preferimos ignorarlo sin darnos cuenta que mañana va a explotar algo grande. Compramos una paz temporal demasiado barata. Este hombre, mientras trabajaba el campo, cada día se miraba la mano y en su imaginación la miraba más grande, pero no quería lidiar con ella. Mientras comía en su casa y extendía la mano para agarrar sus alimentos, su esposa en silencio le miraba el brazo y por su mente pasaba la misma cosa. ¿Qué le está pasando a mi esposo? ¿Será lepra lo que tiene? ¿Por qué no habla conmigo? ¿Por qué no me dice qué pasa? Lo miro preocupado, pero no me dice nada. Aquella mancha se extendió de tal manera que un día, mientras el hombre sorprendió a su esposa mirándole el brazo, le dijo: mañana no voy a ir a trabajar. Mañana voy a ir a que me revise el sacerdote. Porque en el tiempo de Jesús el sacerdote era el médico, el abogado, el juez, el que hacía todas las cosas. Y la ley decía que tenía que ir ante el sacerdote, lo iba a analizar qué era, y el sacerdote iba a emitir un juicio. Y a la siguiente mañana, muy preocupado, muy cabizbajo, muy en silencio, llega al templo, su esposa lo miró irse. El sacerdote le mira el brazo y emite una declaración que él estaba en negación. No quería admitir, no quería confrontar su realidad. Se esperó demasiado tiempo y le dijo: es lepra. Y al pronunciar el sacerdote aquellas palabras de que era lepra, este hombre entendía perfectamente la costumbre y lo que la ley mosaica decía sobre él. No puedes estar en un pueblo, no puedes volver a tu casa, no te puedes acercar a donde hay gente. Y si vas por un camino y vienen personas, de la distancia más grande que tu voz te permita, vas a empezar a gritar: inmundo, inmundo, porque la lepra es altamente contagiosa. El leproso que no hacía aquello estaba desafiando la ley, la costumbre, debía morir a pedradas, porque estaba poniendo en riesgo a un pueblo, a la persona que se encontraba con él. Aquel hombre sale con el sacerdote, llega a su casa, se para fuera de la casa, ya no puede entrar. La mujer con lágrimas en los ojos se mete a su casa, prepara comida, le saca la ropa, le saca una cobija, y ni siquiera sin poderse despedir porque la dejaría inmunda. Este hombre agarra camino al lugar donde viven los leprosos. De ese día en adelante él no podía volver al pueblo, él no podía venir a su casa. Aquel hombre estaba condenado a una vida fuera de su pueblo, de su gente. Con los únicos que podía hacer contacto era con los leprosos. La manera como la familia lo sostenía, iban y le dejaban comida, le dejaban ropa y se quitaba. No le lavaban la ropa, esa ropa la tenían que tirar. Ya como la lepra iba avanzando, uno de los síntomas primarios de la lepra, después de que te pudre la piel, es que te haces inmune al dolor.
Una persona con una lepra totalmente avanzada, con mucha facilidad, levanta la taza del café y se queda el dedo allá sin levantar taza, porque se te pudre la carne. Un olor agrio despide la gente. Ahora quiero que mires lo que la palabra de Dios dice, pero quiero que mires el carácter de nuestro Dios. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Pon en tu mente la escena. Jesús viene, está el pueblo, la ciudad, viene una gran cantidad de personas y de un grupo de leprosos, porque andaban juntos. Los leprosos no andaban aislados. ¿Te recuerdas la historia que se dice en la palabra de Dios que 10 leprosos clamaron al Señor? O sea, ellos formaban ese grupito para poder salir adelante. La soledad mata más pronto que la lepra. Del grupito de leprosos que estaban mirando de lejos, de repente toda esta cantidad de personas miran que uno se despega y va y se pone en el camino por donde ellos van a pasar, y todos se detienen, y aquel leproso avanza hacia ellos. ¿Ve? Y aquella gente se empieza a quitar, sabe lo que viene, y llega a una distancia de Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús hizo lo que en la mente de todos los que estaban ahí, ni por aquí les podía pasar que Jesús fuera a ir a tocarlo. No se acercó únicamente. Le dijo: quiero, sé limpio. Pero puso su mano sobre aquel hombre que estaba infectado de lepra. Ahora, ¿qué es para el creador del universo el sanar aquella piel? Porque dice la palabra que al instante la lepra se sanó. ¿Qué es para nuestro Señor quitar la lepra? Es nada. A mí no es nada. Él un día dijo: háganse las lumbreras y mira qué caliente se pone el sol, aunque este año no tengamos verano. Él estableció las estaciones. ¿Qué era para él curar aquello? No es ahí el punto. No es el mirar el poder de Dios para quitar la lepra. Es mirar el carácter compasivo de nuestro Dios frente a la necesidad de un hijo de Él. Ahí debemos de centrar nuestra atención. El Dios que yo conozco es un Dios compasivo. Cuando miró a aquel hombre que vino a Él, la compasión de lo más profundo de su ser, siente compasión, ese sentimiento de comprensión, de mirar el sufrimiento, el dolor, no nada más de aquel hombre, de su familia, de los que están alrededor. Pero aquel hombre vino a él. Y nosotros podemos ver el carácter. Podemos ver el carácter de nuestro Dios. Funciona, no el poder lo entendemos. El poder lo entendemos, Él puede hacer todo. Él nos puede convertir en bonitos en un ratito. O en sapos, si quiere. Él es Dios. Él es Dios, todopoderoso. Yo quiero que le prestes atención al carácter compasivo de nuestro Dios. Tuvo compasión, ese sentimiento profundo al mirar la necesidad, el sufrimiento de aquel hombre que venía clamando a Él. Y obró con misericordia. ¿Qué es misericordia? No te voy a dar lo que mereces, no recibes lo que mereces. ¿Qué merecía aquel hombre? Aquel hombre merecía que lo mataran a pedradas porque estaba violentando la ley. Aquel hombre se había acercado haciendo que los demás corrieran. Aquel hombre merecía que lo mataran a pedradas porque eso era lo que estaba estipulado. Pero nuestro Dios es misericordioso, no le dio lo que merecía. Lo tocó. Tocó el carácter de nuestro Dios. Él cumple, es un Dios misericordioso. El Dios que yo conozco
el Dios que espero que tú conozcas, es un Dios lleno de misericordia y de poder. Y obró en misericordia, o sea, no le dio lo que merecía, le dio algo más. Le dio de su gracia. Le dio de su gracia. Le restauró lo que tenía. Gracia es que le dio lo que no merecía. No merecía la sanidad. No merecía la sanidad. Pero el Dios que yo conozco es un Dios compasivo, misericordioso, lleno de gracia para con nosotros. Te voy a leer el verso completo. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Esto es mi deseo para el hombre, quiero. Sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. El Dios que yo conozco dice que el que busca, encuentra y es fiel a su promesa. Que al que toca se le abre. Que el que viene a Él le lleva a descansar. El Dios que yo conozco es un Dios que está con los brazos abiertos esperando que cualquiera de los que estamos aquí, en medio de cualquier situación que tengamos, podamos correr a Él y refugiarnos en sus brazos. Te digo qué es lo que pasa. El obstáculo de la culpa, el resentimiento, el no conocer a Dios, solamente saber de Él. El mundo sabe de Dios de una manera muy distorsionada. Dicen, a mí no, yo tengo tanto con esto. A mí Dios no me hace caso. Tú tienes que conocer al Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco no deja fuera a nadie. Él mira al hombre sin restricción, no importa cómo seas, cómo has estado. No te quiero hablar de su poder, eso todos lo sabemos, eso es algo que no te necesito decir. Te quiero hablar del carácter del Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es compasivo, misericordioso, lleno de gracia. Gracia son las riquezas de Dios, el poderío de Dios a través de Cristo Jesús para nosotros los seres humanos. Yo no sé, cuando miramos la historia habla de un leproso, habla de un hombre que estaba físicamente enfermo. Yo en realidad le tengo más miedo a las enfermedades espirituales. Yo le tengo más miedo a la enfermedad espiritual de no mantener una vida de oración, de no mantener un tiempo en la palabra de Dios con meditación. Al parálisis, el parálisis es bien peligroso. El parálisis espiritual, el no querer servir en el reino de Dios. Esas son enfermedades graves. Esas son peores que la lepra. Porque la lepra pues nomás te lleva al cementerio, pero estas otras llevan al hombre más allá del cementerio. Y esta tarde, mientras algunos de los músicos vienen, yo te quiero invitar a que mires tu vida y mire el carácter de nuestro Dios. No te he estado queriendo presentar el poder de nuestro Dios. Yo quiero que mires el carácter de nuestro Dios, porque el Dios que yo conozco cumple sus promesas. Él dice que si tú le buscas, que si vienes a Él cansado, Él te va a dar descanso. ¿Cómo? Yo no sé cómo. Pero Él mueve las cosas alrededor para que tu vida sea diferente. ¿Cuál será la diferencia entre nosotros y el leproso? Nada más hay una diferencia.
es que el leproso él fue a donde estaba Jesús. Él se jugó el todo por el todo. Él fue. Mi pregunta para ti en este día, mi pregunta: ¿vendrás tú a Él con tu situación? ¿O estarás en negación, como estuvo mucho tiempo el leproso? Esperando a ver si se resuelven las cosas, esperando a ver si algo cambia en esa relación matrimonial, que debe ser una luna de miel, pero que en la realidad se ha convertido en una luna de hiel, donde la esperanza, el amor, la ternura, la felicidad se han ido diluyendo, poco a poco, como un pedazo de hielo se ha ido derritiendo. Pero queda la costumbre, los hijos, y la pareja entra en negación, no quiere ver su realidad. No te quiero decir del poder de Dios porque lo conoces. Te quiero decir y te he hablado del carácter de nuestro Dios. Un Dios que es compasivo, que de lo más profundo de su ser se mueve ese sentimiento de, no te puedo decir de lástima, pero de entendimiento de tu dolor interno, del sufrimiento que nosotros llevamos. La diferencia únicamente, la única diferencia que hay entre aquel leproso y los que estamos aquí es que aquel hombre tomó la decisión de ir. ¿Nunca te has preguntado por qué quedó esa historia en la palabra de Dios? ¿Qué quería Dios que nosotros miráramos ahí? Que tiene poder para sanar la lepra. No, hombre, en el primer capítulo de la Biblia dice que tuvo poder para hacer todo de nada. Cuando miras en las noches el universo, Él lo hizo. Nos hizo a los hombres de nada. Él no quiere enseñar su poder con eso. Él quiere que mires su carácter y el principio que operó para que este hombre fuera sano. Este hombre fue confiando en la misericordia de Jesús. ¿Lo podrás hacer tú? ¿O querrás pasar otro tiempo en negación? ¿O querrás que las cosas se vayan hundiendo cada vez más? Somos curiosos los seres humanos. Somos curiosos. Le voy a pedir al grupo que entone un canto, pero nací con un lunar en el cuello. Siempre ha estado el lunar ahí, es redondito, negro. En los últimos 6 meses, yo no sé si son mis nervios, pero ya no es redondito, ahora es ovalado. Y uno de los lados es como café. Y yo digo, no es nada. No es nada. Se va a componer. Cuando salgo al sol, nomás me pongo una camisa que no me le pegue el sol. Pero ¿sabes qué es eso? Se llama negación. Y mientras le daba vuelta a lo que te he hablado en este día, dije, ¿y tú, Francisco? Le dije, Lupita, hazme una cita con el médico que me mire el lunar. Porque es bien fácil hablar, pero es difícil o diferente el vivir. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú con Dios? No salgas de este lugar sin haber corrido a los brazos del Señor. Cuán grande es la compasión de nuestro Dios, que al mirar el destino final del ser humano encarnó y murió por nosotros. Puedes ver su compasión. Esa compasión opera en cualquier área de tu vida. Ven a Él, cántale al Señor ahorita mientras estemos cantando. Cántale, adórale, no te importe quién está a tu lado. Ahorita que nos lleven en este canto, levanta tus manos, llora si quieres, agradécele lo que ha hecho por ti, dale gracias por la salvación que te dio. O sea, no te importe quién está a tu lado, si levantas tus manos, pues nomás no le
hazlas enfrente, no te importe, adora a Dios. Y en medio de eso, preséntale tu problema, tu situación. Dile: Señor, yo aquí estoy. Esta es mi situación y si usted quiere, puede cambiarla.